Hola, Manuel. Hola, Lili. Ahí va. Eh, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Enviar. Ahí está. Hola, Hola, Cari, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú cómo Muy estás? bien, también. Qué gusto que nos acompañes por acá. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Con mucho frío, desde la Ciudad de México está helando. ¿Estás desde la Ciudad de México? Sí, me imagino. Si aquí en Guadalajara tengo frío. Si no, acá está de verdad patagónico el clima. Sí, me imagino. Pero de verdad que qué gusto que, pese a todo, aquí estás con nosotros. Estamos esperando a que Manuel, el delegado que se va a conectar, pueda entrar a la sesión para dar inicio. Súper, perfecto. A ver, veamos si ya se puede unir. Excelente, a ver. Mm, perfecto. Al parecer ya está intentando unirse, entonces ya para dar inicio a esta primera sesión de Diálogos por la Agenda 2030, la verdad es que estamos muy emocionados, llevábamos tiempo queriendo hacer esta pequeña estrategia, creo que son temas que nos competen a todos, que todos deberíamos estar hablando, entonces definitivamente vamos a sacar el mejor y el mayor provecho de todo esto. No, pues felicidades también por la iniciativa. La verdad es que sí creo que es muy importante poder socializar, poder explicar, ¿no? De qué va la Agenda 2030 y sobre todo que esto pueda empezar a premiar más allá del sector gobierno es fundamental. Así que me parece una iniciativa que por mucho aporta gran valor. Sí, claro, y ojalá que la gente que se está uniendo se pueda quedar, aunque poco a poco van ahí entrando y saliendo otros, algunos, pero creo que va a estar muy interesante justamente por eso, ¿no? Son temas de toda la ciudadanía, son temas que si bien se tratan en gobierno, se tratan en todos estos foros de la ONU, pues muchas veces no pasan de ahí, muchas veces se quedan en esos niveles y por ahí muchos desconocen qué es lo que va guiando todas las decisiones que se van tomando a nivel internacional y que muchas veces los gobiernos buscan cumplir con estos objetivos y con estas metas, ¿no? Entonces, ponerlos sobre la mesa, ponerlos a la disposición de todos, es justamente de lo más atractivo que vemos nosotros en este tipo de actividades. Entonces, pues ojalá poco a poco vayamos integrando más de estos diálogos, más de estas sesiones, para pues, ponerlo a disposición de todos. Ahora sí que todos se puedan unir. Totalmente. Ya entraremos más adelante en materia, pero absolutamente coincido totalmente. Creo que es bien importante que esto se pueda entender como una agenda de todas y de todos, y no como un tema que le compete exclusivamente a gobierno. Pero ya lo discutiremos cuando tú me des el banderazo de salida, yo me arranco. Claro que sí. Sí, pues estábamos esperando, Emanuel. Fíjate que igual para irte platicando un poquito más del contexto, en abril tuvimos la oportunidad de llevar una delegación bueno, de conectar ahora sí a una delegación del Foro de la Juventud del ECOSOC. Estuvimos ahí varios delegados, pues asistiendo y se plantearon muchos temas y estuvo muy interesante. Yo fui parte de la delegación y la verdad es que estuvo increíble estar en un espacio así, donde ves pues justamente esto que comentaba, ¿no? Cómo se están tomando las decisiones, cómo se dialogan ciertos temas ya a un nivel internacional y de repente veas a los representantes de todos los países y
No, era otro rollo. La verdad es que son experiencias increíbles. Y pues como te decía, en abril invitamos a varios personajes o a varias personalidades de la comunidad de Mar Adentro a participar en este foro. Y pues esta es ahora sí que prácticamente una estrategia que le da seguimiento a eso, ¿no? Al final de cuentas, es una delegación chiquita, no podemos llevar a todas las personas que quisiéramos, pero pues es compartir los aprendizajes, compartir la experiencia, que todos, que todos puedan escuchar qué se vivió, qué se aprendió, pero más que nada que se puedan dialogar diferentes cuestiones que, que se trataron ahí y que todos podamos aprender de ello, ¿no? Que todos podamos pues, resolver algunas problemáticas, que todos podamos buscar soluciones y que no se quede en un grupito, que no se quede ahí arriba, que es lo que decíamos. Y pues Emanuel, que es a quien estamos esperando, que por ahí está teniendo algunos problemillas de conexión, justamente fue uno de nuestros delegados, a él se le asignó este ODS el 17, Alianzas para lograr los objetivos. Entonces, Ujú. pues toda su participación en el foro fue centrarse en eso y a todas las conferencias que entró y a todas las pláticas y todo, fue como estar centrado en lo que se hablaba de esto. Entonces, pues ojalá que se pueda conectar porque ahora sí que él es el que abanderó a Mar Adentro y abanderó este ODS. Entonces, pues es con él quien trae toda la información, quien lo trae fresco, quien lo trae un poquito más estudiado. Súper. No, pues quizás en lo que se va conectando, si estás de acuerdo, podríamos tal vez ir compartiendo en términos muy generales para aquellos que no conozcan la agenda, qué es la agenda, ¿no? De qué va, y le vamos dando unos minutitos para que pueda resolviendo sus temas de conexión, ¿te parece? Claro que sí. Pues si me haces los Súper. honores, No, encantada. Pues comenzar nuevamente por agradecer la invitación y el espacio Mar Adentro. Creo que es muy positivo que existan estos espacios de diálogo, de reflexión, ¿no? Sobre cómo nos podemos, como juventud, empapar e incidir en estos temas tan relevantes, como ya mencionaba hace un momento, pues no le competen exclusivamente a gobierno, ¿no? La Agenda 2030 es una hoja de ruta que sienta un nuevo paradigma de desarrollo en la comunidad internacional. Fue adoptada en 2015 como el seguimiento, digamos, la continuación del paradigma de desarrollo que había regido a la comunidad internacional del año 2000 al año 2015. Son los llamados ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Eran 8, eran de carácter más sectorial, y entonces cuando se reúnen nuevamente las naciones del mundo a discutir qué sigue, ¿no? Cómo se debería de entender el desarrollo en su acepción más amplia, se llega a la conclusión que necesitábamos nuevos objetivos que pudieran hacer frente a los retos más apremiantes que enfrenta la humanidad en los diferentes contextos y latitudes del territorio, y se definen 17 objetivos de desarrollo sostenible, esos llamados ODS, que básicamente abordan problemáticas en tres dimensiones, ¿no? uh-huh. La social, la ambiental y la económica. Y aquí la innovación de esta agenda no necesariamente radica en los temas que aborda, que van desde cambio climático, igualdad de género, reducción de desigualdades y demás, sino más bien que la innovación radica en verlos a todos estos objetivos en su conjunto y de manera interdependiente e indivisible. ¿Qué eso quiere decir? Que no podemos hablar de desarrollo si, por ejemplo, le apostamos únicamente a lo económico y no consideramos las externalidades o los impactos que eso puede tener en el medio ambiente o, por ejemplo, en la exacerbación de las brechas sociales, ¿no? Hablar de desarrollo sostenible significa pensar de manera integrada en estas tres dimensiones y, sobre todo, muy importante, desde una mirada prospectiva y de largo plazo, que se fundamenta en esta visión de justicia transgeneracional, ¿no? Entendida como pensar en las generaciones futuras sobre cómo pueden o no acceder a los recursos que ahora nosotros tenemos al alcance, y eso se reduce, ¿no? En esta visión de desarrollo sostenible. En esencia, eso es la Agenda 2030, y creo que es un buen preámbulo para entonces detonar la discusión y enfocarnos quizás ya en mayor detalle en el ODS 17, que como bien dices, aborda el tema de alianzas. Claro, fíjate que a mí lo que más me interesa y lo que más me gusta de los ODS es justamente esto que comentas, que no se puede concebir un ODS sin pensar en los otros, no puedes simplemente fijarte en uno y cuando los estudias un poquito más a fondo, cuando vas viendo cuál es
tal vez el que te interesa, ¿no? Porque todos tenemos algunos intereses, tal vez a mí me interesa más el medio ambiente, tal vez a mí más todo esto de equidad de género, tal vez la educación, ¿no? Pero empiezas a enfocarte en cada uno de ellos y empiezas a estudiarlos en individual y de la misma manera vas haciendo como todas esas conexiones de, es que esto es de este lado, esto es de este lado. Entonces, creo que, creo que es increíble que se haya podido generar un sistema de esta manera en el que ya no te puedes centrar simplemente en una cosa. Es genial, sobre todo porque no solo es como esta interdependencia de los ODS, sino que es justamente esto, ¿no? A partir del ODS 7 vas viendo la interdependencia de los países, de las instituciones, porque los puedes entender incluso desde la perspectiva internacional, pero te vas Claro. bajando por niveles, te vas bajando por niveles y ves que incluso en relaciones personales muchas veces hacen sentido cómo funcionan y cómo buscan funcionar. Justamente por esto, abarcan todo, pero a su vez, no sé, es que es genial. La verdad es que sí llega un punto en el que ya cuando los vas estudiando, se vuelve incluso una manera de trabajar de diferentes instituciones, ¿no? Ya no dicen, nosotros hacemos esto, sino nosotros buscamos cumplir con los objetivos de este ODS. Entonces, es increíble. Sí, no, sin duda, han sentado un nuevo paradigma, una nueva concepción de qué implica el desarrollo y de manera, yo creo, muy gráfica y fácil de entender este principio de indivisibilidad. Creo que hay dos ejemplos clarísimos. A ver, primer ejemplo, cambio climático. El cambio climático y los fenómenos hidrometeorológicos que se derivan de este, como son los huracanes, las sequías, ¿no? Todos estos fenómenos no reconocen fronteras. Y eso es uno de los principales principios que subyacen a esta agenda de desarrollo, que es la universalidad. O sea, la Agenda 2030 y estos ODS le competen a todas las naciones del mundo porque justamente reconocen que no hay, o sea, digamos, al cambio climático y a sus fenómenos, pues no le importa si dónde empieza Canadá y dónde empieza Estados Unidos y dónde empieza México, ¿no? Los efectos son de alcance global y es por eso que se entiende como una responsabilidad compartida. Y el segundo mejor ejemplo que se me viene a la mente es el COVID-19. El COVID-19 es el caso, por excepción, digamos así, por excelencia que demuestra justamente la interdependencia y el carácter multidisciplinario de los retos al desarrollo. ¿Por qué? Porque el COVID-19 empieza como una crisis sanitaria que de hecho se deriva justamente de un desequilibrio en el hábitat. Eso se deriva de una transmisión de enfermedades zoonóticas que son transmitidas de animales hacia humanos, justamente por pérdida de hábitat y demás, empiezan a surgir estos temas. ¿Y qué pasa? Que el COVID-19 tiene un impacto de dimensiones incalculables en el ámbito económico y en el ámbito social. Y eso es sin duda el mejor ejemplo para demostrar la relevancia de empezar a abordar la política pública, los esfuerzos de la iniciativa privada, los esfuerzos de la academia, de la sociedad civil, de cualquier sector, a pensarlos desde esta lógica integral y de indivisibilidad que mencionábamos hace un momento. Creo que con eso redondeo la idea y me encanta ver que ya se integró nuestro delegado estrella. Bienvenido, estábamos haciendo aquí un pequeño preámbulo de la Agenda 2030 y los principios que la subyacen. Gracias, gracias por la paciencia y disculpen la tardanza. Sí, No se estaba preocupe. teniendo algunos problemas técnicos, pero estoy encantado de estar aquí. Más vale tarde que nunca. No, no te preocupes, Emanuel, está súper bien. Incluso nos dio tiempo para contextualizar un poquito para la gente que tal vez no está tan familiarizada con la Agenda 2030. Pero, pues bueno, una vez que estás aquí, saludarte, bienvenido otra vez, Karina. Y pues bueno, Karina, no sé si quieres platicarnos antes que nada un poquito más de tu experiencia, de cómo es que conoces tanto de los ODS, pues ahora sí de quién es Karina. Con todo gusto y reiterar el agradecimiento de la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Llevo alrededor de, bueno, en realidad ya mucho tiempo involucrada en el tema de los ODS, pero de manera más concreta y digamos desde la posición donde he podido incidir de manera directa, fue a partir de mi incorporación en la GIZ, es la Agencia de Cooperación Alemana del Gobierno Federal Alemán. Y básicamente lo que hacíamos, porque acabo de cambiar de trabajo, ya llegaré a ello, pero bueno, durante 3 años tuve el gran honor y la oportunidad de acompañar a los esfuerzos que impulsaba en su momento la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República de México para implementar esta Agenda 2030 y estos objetivos de desarrollo sostenible
no solo en el ámbito federal, pero también en el ámbito subnacional y también en su momento en el ámbito, por ejemplo, legislativo. Entonces, prácticamente mi trabajo estuvo abocado a crear una red a nivel subnacional con los gobiernos de las entidades federativas y en algunos casos también en los municipios, para crear redes de gobernanza que permitieran justamente localizar, ¿no? Y adaptar estos objetivos globales en acciones locales. Y el último año y medio estuve trabajando con el Congreso de la Unión de manera muy estrecha con la Cámara de Diputados, justamente diseñando, por ejemplo, una estrategia legislativa para pensar cómo podemos transversalizar este enfoque de desarrollo sostenible en los ordenamientos jurídicos del ámbito federal, en el presupuesto de egresos, en fin, en las diversas atribuciones que le competen. Y bueno, hace una semana y media, ahora trabajo en el World Wildlife Foundation, el WWF, con este pandita, y estoy como responsable de la incidencia política que pueda tener sobre todo los temas de conservación de biodiversidad igual en la agenda pública. Es un poco de mi trayectoria. Oye, wow, Karina, wow, estoy impresionado. La verdad es que, primero que nada, qué gran trayectoria, pero segundo, qué honor poder tener aquí, pues que nos cuentes tu experiencia, estar frente a ti, aunque sea en esta virtualidad, de verdad, qué impresión. Y bueno, para no robarles más tiempo, ahora le doy la palabra a Emanuel, que también nos dirá un poquito de él y pues dará inicio ahora sí que a esta plática sobre el ODS 17 en específico. Sí, claro. Primero que nada, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Emanuel, yo soy estudiante de la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad de Michigan y yo representé a Mar Adentro de México en el 10º Foro de la Juventud. Previamente ya he representado a Mar Adentro en la Comisión Jurídica para el Estatuto ah, de, perdón, el Estatuto para la Condición Jurídica de la Mujer, el CSW, en el versión 61 y 63, y muy brevemente, esta delegación, me enfoqué principalmente en el ODS número 17, Alianzas Estratégicas para lograr los objetivos, y también el tema de hoy es cuál es el papel de los países desarrollados en el crecimiento económico y el desarrollo de los países que están todavía en vías de desarrollo. Entonces, creo que hay muchos puntos que conectar, principalmente viéndolo desde una perspectiva de alianzas globales. Y este tipo de alianzas globales definitivamente incluye países desarrollados y países en vías de desarrollo que viven realidades totalmente diferentes. Eh, el tema de incluso la injerencia de países desarrollados en países en vías de desarrollo es controversial, es una idea que ha cambiado mucho a lo largo de la historia en las últimas décadas, especialmente desde cómo es que el Banco Mundial genera política económica, o cómo es que la Organización de las Naciones Unidas habla de implementación de los ODS, y cómo hay realidades que chocan y que en realidad a veces tienen poco en común. Entonces, uno de los ejemplos mayores es simplemente hablar de la demografía de cuando hablamos del mundo en vías de desarrollo. Por ejemplo, estos países suelen tener poblaciones que son mucho más jóvenes, donde son economías que tienden a producir más desempleo, donde hay tasas de crimen más alto, donde hay más desplazamiento o migración forzada o por razones económicas. Y esto hace que hablar de implementación de los ODS y hablar de estrategias tenga también que considerar estos diferentes contextos. Y hay también realidades locales muy diferentes. Entonces, ¿cuál es el papel de los países desarrollados, no solo en el crecimiento, sino en el crecimiento y desarrollo sostenible de los países en vías de desarrollo, y cómo es que esa idea ha cambiado desde que hablábamos sobre los objetivos del milenio hasta los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos ahora para la Agenda 2030? Sí. Yo creo que es la pregunta, me parece, más relevante en términos de entender cómo funciona el sistema global alrededor de esta agenda compartida, ¿no? Porque es una agenda común y es una agenda que además se fundamenta en el reconocimiento de las alianzas multiactor. Creo que eso sería un primer elemento a poner sobre la mesa,
que reconoce que la batalla no se gana solo desde el gobierno, independientemente de que sea en una nación en desarrollo o una nación desarrollada, ¿no? Sino que invita a la participación multiactor, por ejemplo, ya lo mencionaba hace un momento, de la academia, de la iniciativa privada, de la sociedad civil y, por supuesto, de los gobiernos también subnacionales. Pero respondiendo concretamente a la pregunta sobre cuál es el rol de las naciones más desarrolladas respecto a aquellas que aún se encuentran en vías en desarrollo, aquí es bien importante mencionar que en muchos sentidos hay una deuda histórica, empezando por el pasado colonial, ¿no? Donde, por ejemplo, en el caso del contexto africano, mucho del conflicto que prevalece hoy en día está directamente vinculado con el pasado colonial y con esa violencia de la que fueron sujetas las naciones en el contexto de África. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una gran deuda histórica que pone a las naciones en desarrollo, perdón, a las naciones desarrolladas en deuda para reparar justamente pues un pasado que fue muy lastimoso, fue violento, y que es importante, ¿no? Que se tomen medidas para entonces revertir y ayudar a aquellas naciones que en algún momento fueron, digamos, fuente infinita de estos commodities, ¿no? O de minerales preciosos, de oro, de coltán, en fin, requieren ahora de justamente apoyo directo, de asistencia técnica, pero también de asistencia financiera para poder revertir la curva y poder darle un nuevo patrón al desarrollo. Y esto, por ejemplo, también lo podemos ver desde la visión del cambio climático. Las naciones más desarrolladas o las economías más pujantes son las principales emisoras de gases de efecto invernadero, porque son las que concentran las principales industrias. Y volvíamos a lo que ya mencionaba en el preámbulo de esta charla. El cambio climático y los fenómenos hidrometeorológicos que se derivan de este no reconocen fronteras. Entonces, no importa si es China el que está emitiendo toneladas, ¿no? de emisiones de gases de efecto invernadero, puede ser que el huracán le pegue a la península de Yucatán, ¿no? Es un tema sistémico y en este sentido es muy importante que las principales potencias del mundo tomen responsabilidad sobre esas acciones porque los patrones de desarrollo que ellas siguieron para industrializarse, por ejemplo, ahora muchas veces están prohibidos. Y eso lo documenta muy bien. Hay un libro que les recomiendo ampliamente, se llama Kicking Away the Ladder. Lo escribió Ha-Hun Chang, que es uno de los principales intelectuales de nuestra época, y que justamente habla de cómo los mecanismos mediante los cuales las grandes economías del mundo lograron llegar a donde están, ahora los regula, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, como el proteccionismo, o por ejemplo, ya hay regulaciones para cuánto emites, ¿no? Cuántos gases de efecto invernadero emites. En fin, a lo que quiero llegar es que hay conciencia de esto, por supuesto, y las naciones más desarrolladas del mundo lo que han hecho fue un compromiso internacional ante las Naciones Unidas de emitir el 0.7% de su Producto Interno Bruto a la cooperación internacional para el desarrollo, justamente pensando en reparar estos legados del pasado colonial, por ejemplo, estos legados de los procesos de industrialización que hoy en día se materializan en una grave afectación al hábitat, al medio ambiente y, por supuesto, a cómo tenemos también la calidad del aire, la calidad de los océanos, en fin, todo esto es producto directo también de, digamos, no solo de ellos, pero en gran medida sí. Entonces, este compromiso justamente se materializa en canalizar asistencia técnica y recursos financieros para poder ayudar a aquellas naciones en desarrollo a que puedan alcanzar parámetros por lo menos suficientemente robustos para competir en el mercado global sobre una base de cooperación. Sí, muchas gracias creo que es muy importante mencionar el cambio climático dentro de este contexto de desigualdad global. Y de hecho, el cambio climático es una de las, creo que fue, si no el tema más relevante del Foro de la Juventud. Hay no solo vemos esta deuda histórica entre países en vías de desarrollo y países desarrollados, sino que también existe una deuda intergeneracional en el que la mayoría de los países están gobernados por personas que no van a tener que experimentar las peores consecuencias del calentamiento global, que por muchas décadas se ha priorizado el corto plazo y han dejado un legado que es muy aterrador para las generaciones futuras y que también en el que las personas jóvenes sienten que tienen poco poder para intervenir sobre eso. También creo que es muy importante que dentro del
contexto africano también hay muchos paralelismos al contexto latinoamericano, porque es lo que hemos visto, por ejemplo, con lo que está sucediendo con Centroamérica. El hecho de que los efectos del cambio climático han atormentado esa región. Lo vimos en Nicaragua y en Guatemala con los huracanes que pasaron el año pasado, y el gobierno estadounidense de alguna manera u otra se ha dado cuenta de que los países desarrollados no hacen nada para mitigar esas condiciones, lo único que va a suceder es que va a haber más olas de inmigración, que es precisamente lo que el gobierno está intentando prevenir. Y Claro. como esos ejemplos, hay muchos otros más. El hecho de que también los países están contribuyendo a fondos como el Fondo de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, en el que se trata de darle recursos a los países para la adaptación y la mitigación de esos efectos. Y tal como lo decíamos y hablando sobre estas trayectorias que países como Estados Unidos, como muchos de los países de Europa Occidental siguieron, que no son sostenibles y que no podemos seguir replicando, y que hasta hace pocas décadas todavía esa era la fórmula, esa era la expectativa. Lo vemos con India, por ejemplo. El primer ministro hace como 2 meses mencionó que él sabía que el hecho de reducir las emisiones de carbono de la India significaba renunciar a esa fórmula mágica que habían seguido los países desarrollados. Y creo que eso simboliza toda esta desigualdad global y la necesidad también de encontrar modelos alternativos que le permitan a los países en vías de desarrollo encontrar un desarrollo que es sostenible. Y Claro. finalmente, pues enfocándolo hacia la siguiente cuestión que me gustaría explorar contigo, es uno de los grandes temas en el Foro de la Juventud era concentrarnos en las realidades locales. Y de nuevo, hay esta enorme brecha entre las realidades locales en Estados Unidos con la pandemia y en los países desarrollados. Digo en Estados Unidos porque es en el país en el que vivo actualmente. Pero yo también, obviamente soy mexicano, crecí ahí y pues la realidad es completamente otra. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar esta ayuda de una alianza estratégica entre países desarrollados y países en vías de desarrollo cuando al nivel local la realidad y el conocimiento que se tiene es totalmente diferente? ¿Y crees que enfocarnos en respetar el conocimiento local es importante para lograr los objetivos de desarrollo sostenible? Por supuesto, hay una serie de puntos a los que me gustaría reaccionar y voy a atender la pregunta en un segundo, pero si me permites, me encantaría Claro. únicamente recoger también la idea de la justicia intergeneracional, porque eso es algo que personalmente me mueve y me encantaría también aprovechar el espacio para hacer un exhorto a que genuinamente toda la juventud empiece a empaparse de estos temas, porque las decisiones que hoy en día toman los policy makers en realidad vamos a heredar, o sea, estamos heredando la factura de decisiones que, como bien decías, muchos de esos tomadores de decisiones no van a ver el día de mañana. Y el mejor ejemplo que podría traer a relación en el contexto de México es, por ejemplo, la reforma a la ley de la industria eléctrica, que tiene implicaciones medioambientales brutales, eso sin siquiera considerar lo económicamente poco rentable que es, ¿no? Pero bueno, dejándose de lado, me gustaría señalar que la Agenda 2030 justamente se fundamenta en la definición del desarrollo sostenible de la Comisión de Brundtland. Esa comisión tuvo lugar en los 80s y básicamente la definición es: el desarrollo sostenible es aquel que considera los impactos de las decisiones que tendrán el día de hoy, digamos, en las generaciones futuras, ¿no? Es asegurar que las generaciones futuras tengan acceso a los recursos que hoy nosotros podemos acceder, porque eso se fundamenta justamente en una mirada de justicia transgeneracional. Y es por eso que la juventud tiene un papel tan importante. Eso como un primer elemento de los muchos puntos tan interesantes que traes a la mesa. Pero bueno, volviendo a la pregunta sobre cuál es el rol, digamos, que se podría vivir desde el contexto local, es muy importante señalar, y digamos, en esta iteración, ¿no? Con naciones desarrolladas, me encantaría, por ejemplo, mencionar el caso de Alemania y México, ¿no? Que es con el que estoy más familiarizada justamente en este esquema de cooperación internacional.
El gobierno federal alemán reconoce que en México existe una gran biodiversidad, es uno de los países megadiversos más importantes del mundo, pero también reconoce que hay retos, por ejemplo, en materia de gobernanza, en temas de corrupción, por supuesto, en la lucha contra el cambio climático, en fin, ¿no? Es un contexto muy importante, es un país geopolíticamente estratégico, pero también es un socio relevante para Alemania. Y en este sentido, ante este compromiso de otorgar un porcentaje de su Producto Interno Bruto a la cooperación para el desarrollo, el gobierno federal alemán, a través de la GIZ, que es su brazo implementador de esta cooperación internacional para el desarrollo, ¿qué hace? Canaliza recursos y asistencia técnica para que justamente México pueda adoptar la Agenda 2030 a nivel no solo de política pública, pero también en otros sectores. Y en el caso de México es bien interesante la experiencia porque lo que se logró fue articular toda una red en donde participan las 32 entidades federativas del país y más recientemente hemos visto un gran número de municipios sumándose a estos esfuerzos, gracias a estos esfuerzos de colaboración conjunta, a través de los cuales se han creado, digamos, andamiajes institucionales, le llamamos órganos de seguimiento e implementación para la Agenda 2030, que ya están en lo local. Y lo que es más interesante de este caso emblemático es que estos OSIs articulan los esfuerzos con diferentes sectores, es decir, reconocen el carácter multidimensional de los retos al desarrollo y la relevancia de crear alianzas, pero de manera más relevante, adoptan y hacen propia la Agenda 2030. Y aquí me gustaría traer a colación un ejemplo muy concreto. La agenda, al ser una hoja de ruta global, pues no puede matizar los múltiples retos que existen en el mundo, ¿no? En cada territorio, los retos, las necesidades y las capacidades son muy diferentes. Y hay un caso muy importante, por ejemplo, migración. La migración solo aparece en 2 metas de las 169 metas que tiene la Agenda 2030. Y para México, uno de los temas y de los retos más grandes, sin duda, es la migración. Entonces, ahí te puedes dar cuenta cómo la agenda te marca un norte, es una hoja de ruta, pero es una hoja de ruta perfectible y es una hoja de ruta que se tropicaliza, que se aterriza y a ese proceso se le llama localización. ¿Cómo podemos agarrar estos objetivos, estos 17 objetivos, estas 169 metas y adaptarlas al contexto y a los retos específicos que se viven desde el territorio? Y no olvidemos que es en lo local donde se materializa la proximidad de la gobernanza, ¿no? Es el primer acercamiento del ciudadano al gobierno. Los alcaldes y las alcaldesas conocen perfectamente en qué calle asaltan, dónde está el bache, qué mercado necesita que se les robustezca el pilar. O sea, todos esos detalles hacen de los actores locales, yo creo que uno de los principales protagonistas en lograr materializar estos ODS, y es por eso que es tan importante que esta agenda pueda permear de lo global a lo federal, a lo estatal y a lo municipal, pero también en una lógica horizontal. Volvemos a lo mismo, no es una agenda de gobierno, es una agenda de todas y de todos, y por eso es tan importante que tenga este soporte y esta lógica de alianzas para que con estos esfuerzos conjuntos, como los que hace la GIZ, puedan llegar, ¿no?, a todos los niveles en su acepción más amplia. Sí, y me gustaría precisamente rescatar eso que mencionas sobre esa transversalidad de los objetivos de desarrollo sostenible, de cómo al final se trata, la implementación es sobre cómo bajamos esos ideales y los transformamos en algo que resuene con el contexto local. Y uno de los ejemplos también que yo experimenté durante el Foro de la Juventud fue precisamente sobre un grupo de mujeres indígenas en Guatemala, donde ellas hablaban sobre cómo ellas han utilizado la medicina tradicional y otras prácticas de conocimiento tradicional que les han ayudado a mitigar el calentamiento climático, que les han ayudado a fortalecer sus economías, que de muchas maneras ese conocimiento que históricamente ha sido rechazado, invalidado, ignorado, se está de nuevo retomando y se pone, en este caso, al centro de un foro internacional como el de las Naciones Unidas. Y ahí es cuando yo me di cuenta sobre también esta interseccionalidad que existe en los ODS y de cómo el hecho de que no deberíamos ver este plan como algo que va a permanecer así, que es estático, sino como algo que tiene que evolucionar y que tiene que transformarse. Y precisamente lo que mencionas, yo de hecho, gracias por mencionarlo, yo no sabía que la migración conformara
una parte tan pequeña de los ODS, porque recientemente yo vi, por ejemplo, la organización de My World de México, donde ellos educan a los ciudadanos sobre los ODS y ellos hablan sobre cómo la migración es tan importante para los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, cuando lo piensas de esa manera, no solo se trata de cooperación entre sectores, sino también de cómo ciertas problemáticas a la vez se conectan, están interconectados con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y volviendo a lo que tú ya mencionaste antes de que me pudiera conectar, es también hablar, volviendo otra vez de eso, a estas cooperaciones entre los sectores, ¿no? Y exactamente tal como tú lo mencionas, definitivamente no es un plan para gobiernos y te das cuenta de eso tan pronto como visitas el sitio web de las Naciones Unidas, porque quienes en realidad tienen más participación y que es también una participación más genuina y no solo diplomática, es la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de las empresas del sector privado, de instituciones académicas. Por ejemplo, había la Universidad de Dublín, por ejemplo, que ofrece una maestría en desarrollo sostenible, o por ejemplo, como organizaciones multinacionales, perdón, compañías como General Electric están yendo de nuevo, que es una compañía que viene de un país desarrollado, yendo y teniendo operaciones en países en vías de desarrollo y donde están implementando programas comunitarios, donde les enseñan a los jóvenes, los y las jóvenes, esas habilidades que ellos necesitan para ser exitosos. Y habla también de esta responsabilidad que generalmente la globalización estos días es algo satanizado, ¿no? Tendemos incluso dentro de los economistas, hablan incluso aquí en Estados Unidos, por ejemplo, cómo a muchos estadounidenses les molesta que las organizaciones, que las compañías se vayan a otros países. Pero una parte de eso, parte de pagar esa deuda histórica también se concentra de nuevo en qué se deja en la comunidad más allá de lo que se toma. Se tiene que dejar exactamente lo que se toma, se tiene que regresar eso de alguna u otra manera. Y creo que aquí mi pregunta va enfocada en cuáles son las oportunidades y los retos para la cooperación entre sectores no tradicionales, además, más allá del gobierno. Híjole, pues comenzar por señalar que, como bien dices, ¿no? En el corazón de la agenda, además de que subyace este principio de integralidad y de universalidad que ya lo mencionábamos hace un momento, también subyace la idea de responsabilidad compartida. Y la responsabilidad compartida justamente habla de eso, ¿no? Habla de que no se le puede dejar toda la carga al gobierno, porque el gobierno por sí solo no puede, ¿no? El gobierno en dos sentidos no puede, porque no puede atender todos los problemas en su conjunto, porque los recursos financieros, el capital humano y financiero es limitado, pero también porque no le toca al gobierno solo hacerlo, sino que esta agenda habla de lo importante que es, por ejemplo, como empresa, que también seas consciente de cómo, por ejemplo, tu cadena de suministro global es contaminante o no lo es, cómo manejas tus residuos, tienes políticas de género y de paridad de género más bien en el tema salarial. Este tipo de cuestiones están reflejadas en la agenda. Y entonces, cuando lo empiezas a desmenuzar, te empiezas a dar cuenta que en realidad no es una agenda dirigida exclusivamente para gobiernos, sino que es una agenda para la sociedad en su conjunto, que justamente pone de manifiesto la relevancia de la acción colectiva, que pone de relevancia las sinergias entre diversos sectores. Y en el contexto de México ha sido muy interesante porque se creó desde 2017 un Consejo Nacional que era presidido por la jefatura de la Oficina de la Presidencia, donde básicamente confluyen todos los sectores, ¿no? La academia, la sociedad civil, la iniciativa privada, el gobierno, y básicamente este tipo de espacios permiten que entonces la política pública se piense desde una mirada mucho más plural, porque quizás el gobierno puede tener unos lentes, pero quizás el empresario o empresaria puede decir, sí, pero no estás considerando esto, ¿no? Tienes por aquí un punto ciego. O quizás la academia puede decir, sí, pero agrégale esto. O sea, hay riqueza en la suma de esfuerzos y en la suma de trincheras, y creo que el caso más emblemático de cómo se pueden articular es este Consejo Nacional. Es la misma lógica en los consejos estatales que ya platicábamos hace un momento,
lo bonito de estos espacios es que justamente combinan, ¿no? O permiten la participación continua de diferentes sectores en reconocimiento de la responsabilidad compartida, pero también porque es momento de cambiar el chip, y ya lo decíamos hace un momento, ¿no? De pensarnos en silos o en rebanadas. En realidad, para poder tener incidencia, para poder tener tracción, no solo desde la política pública, pero también desde cualquier tipo de acción, ¿no? Ya sea de la sociedad civil o de la empresa o de la universidad, es muy importante pensarlo dentro de un todo. Y a eso le llamamos un pensamiento sistémico. Cómo la acción de A eventualmente va a incidir en B, porque todo está conectado. Ya lo decía hace un momento con el COVID, pero es que creo que es el ejemplo más interesante, ¿no? Una crisis sanitaria derivada de un desequilibrio ambiental genera una crisis de empleos, lo cual genera una crisis social, socioeconómica, muy compleja. Y como hemos visto, por ejemplo, la iniciativa privada buscando al sector gobierno para decir, a ver, échenme la mano, ¿no? Vamos haciendo un programa de extensión del IVA o a ver cómo podemos hacer un salario solidario o un ingreso mínimo vital, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cómo la academia empieza a investigar. O sea, es el mejor ejemplo que demuestra cómo los retos son tan complejos y van a continuarlo siendo porque son interdependientes, que requieren sí o sí la suma de esfuerzos de todos los sectores y no podemos pensar que el gobierno puede solo. No solo no puede solo, no le toca ir solo. Toca pensar colectivamente y en reconocimiento de las atribuciones que nos competen como sociedad, como empresaria, como académica o como integrante de la sociedad civil organizada. Claro, y ya a forma de conclusión, eh, me gustaría también volver a repetir eso que mencionas sobre tener este pensamiento sistémico y de cómo a veces hay una idea errónea que incluso yo tenía de que la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 es esta aspiración lejana que viene desde los gobiernos como una pirámide, ¿no? Y que algún día va a llegar hasta el fondo. Y participando en el Foro de la Juventud me doy cuenta que es totalmente, hay que darle 180 grados, hay que dar una vuelta de 180 grados, media vuelta más bien. Porque lo que sucede generalmente es que de nuevo venimos todos estos delegados de diferentes sectores desde nuestros contextos locales a traer aprendizajes, a traer demandas, a aprender de otros. Y al final, incluso las conclusiones que la ONU publica cada año vienen precisamente desde todo ese conocimiento local que se va acumulando y que llega a ser algo internacional. Entonces, es de alguna manera como un ciclo y es recíproco. Viene en ambas direcciones y como tú dices, no solo vertical, sino también de manera horizontal. Y cuando hablamos sobre eso, incluso creo que es un ejemplo interesante, por ejemplo, de esta idea errónea que menciono, que incluso algunos de mis compañeros delegados que no estaban estudiando, no están estudiando relaciones internacionales o ciencias políticas o derecho, que están estudiando medicina o ciencia o biología, lo que sea. Ellos mismos decían, no sé, ¿cómo es que mi trinchera encaja en todo esto, ¿no? Y una de las gratas sorpresas que ellos tuvieron, al igual que yo, es que en realidad siempre lo único que necesitamos de verdad para involucrarnos es formar parte de una comunidad y todos formamos parte de nuestra comunidad y todos tenemos maneras de contribuir de eso, ¿no? Entonces, mi última pregunta es, ¿qué le aconsejas a la gente que nos está viendo y escuchando? ¿Cómo pueden ellos involucrarse? Y cómo pueden también comenzar a contribuir a ese pensamiento sistémico. Claro, me encanta que menciones este tema de la transversalidad, y creo que es muy importante que podamos aterrizarlo al nivel ciudadana o ciudadano, ¿no? Cómo las acciones personales inciden justamente en poder tener un impacto en el cumplimiento de estos objetivos. Y más allá de cumplir o no con la agenda, se trata de tener mejores niveles de vida para todas para todas las personas del mundo, ¿no? Eso es en esencia lo que se busca, ¿no? El bienestar de la humanidad en su conjunto, en armonía con el medio ambiente y una economía justa, ¿no? Que reparta beneficios y que sea una economía pujante. Yo creo que lo más importante para poder entender cómo podemos sumar esfuerzos, seas médico, seas diseñadora, seas estudiante, es entender justamente el carácter sistémico que ya mencionábamos hace un momento. Sé que estamos ya sobre el tiempo y en el cierre, pero si me permiten, doy un ejemplo rapidísimo, ¿no?
de cuál es el carácter sistémico de la agenda. Pensemos, por ejemplo, en el tema del desperdicio de alimentos. Eso está enmarcado en una de las metas del ODS 12, que habla justamente de una producción y consumo responsable, ¿no? El Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, creo que es su meta 12.3. Habla de reducir a la mitad el desperdicio per cápita que actualmente existe en el mundo. Quizás como ciudadano o ciudadano lo ves lejanísimo, ¿no? Pues si tiro ahí los fideos, no hay bronca. Pero cuando lo empezamos a ver por sectores, desde una mirada pensemos en silos, claramente pensemos, por ejemplo, en el tema del medio ambiente. 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en México, 8% son producto directo de ese desperdicio de alimentos que se da a nivel nacional, que ronda alrededor del 37%. O sea, alrededor del 37% de los alimentos en México terminan en un basurero. De ese 37, 8% generan emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, alguien ambientalista de la sociedad civil diría, esto es un tema de mitigación, ¿no? Del cambio climático. Quizás el empresario diría, no, espérame, esto es un problema con la cadena productiva, porque tienes un superávit, estás produciendo más alimentos de los que tu mercado consume. Quizás alguien en la academia diría, no, este es un problema social, porque con ese 37% de alimentos podrías alimentar a los 7 millones de mexicanas y de mexicanos que el día de hoy tienen hambre. Y quizás alguien, no sé, en gobierno diría, bueno, en gobierno creo que es el peor ejemplo con la 4T, perdón, dicho sea de paso, pero mejor alguien de la academia, tal vez, diría, esos desperdicios de alimentos es la mejor opción para generar biocombustibles alternativos al consumo de petróleo, ¿no? Y de combustibles fósiles. Entonces, te das cuenta cómo estamos todos involucrados directa o indirectamente en un problema tan simple como es el desperdicio de alimentos. Pero el problema es que mientras nos sigamos viendo en silos, en rebanaditas, hay contradicciones, inclusive, quien lo ve como un problema en la cadena productiva, otro lo ve como una oportunidad para generar biocombustible. Ese es el gran reto que tenemos, que necesitamos empezar a trabajar en comunidad. Necesitamos primero entender que esta agenda nos toca a todos y que es una agenda transversal. El día en el que logremos romper esos hilos que naturalmente existen, hay sectores, hay industrias y siempre van a haberlos, pero justamente acercarnos a estos espacios que el gobierno está empujando porque lo está haciendo. En el caso de Jalisco hay todo un consejo estatal bien interesante que aborda este tema de la Agenda 2030 desde esta mirada plural e integral entre sectores. Acerquémonos a estos espacios, informémonos, tengamos una actitud cívica más allá de votar. Porque muchas veces pensamos, yo ya voté, ya ejercí mi derecho al voto y soy un buen ciudadano o ciudadana. Pero el ejercicio democrático va mucho más allá de ir a votar. Significa también tomar acción y responsabilidad sobre las problemáticas que hay en nuestra comunidad. Participemos en las juntas de vecinos, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer a la basura? ¿Separamos la basura para empezar? ¿No? Cosas tan sencillas inciden directamente en el cumplimiento de estos objetivos que en su conjunto genuinamente pueden conllevar a un mañana mucho más prometedor. Pero mientras sigamos viéndolo a nivel personal y mientras sigamos como desmarcándonos, ¿no?, del resto de sectores, difícilmente se va a lograr un cambio estructural tan necesario para poder abordar problemáticas complejas como las que tenemos hoy en día. Entonces, en conclusión, informémonos, participemos, tomemos responsabilidad y entendamos que esta agenda es de todos y que nos toca una rebanadita y que toca acercarnos a los espacios que permiten esta articulación para dejar de trabajar en pequeños esfuerzos y lograr un efecto multiplicador. Esa sería mi idea de cierre. Me encanta, me encanta. Fue una metáfora, era la metáfora que necesitábamos y simplemente me encanta cómo se habla de, no es solo por cumplir la agenda, sino porque al final, a fin de cuentas, nos beneficia a todo. Es por la humanidad, por tener un futuro sostenible, el futuro sostenible que nos merecemos. Y voy a terminar ya esta intervención con las palabras que dijo el presidente de Costa Rica en la inauguración del Foro de la Juventud. Él dijo que las y los jóvenes son como el pegamento de la sociedad, porque ellos son estudiantes, son empleados, son hijos, son miembros de su comunidad, tanto familiar, estudiantil, y al final tenemos un montón de oportunidades para hacer exactamente lo que tú acabas de mencionar, que es involucrarnos, es ser participantes del futuro que queremos construir. Y pues sí, espero que sigamos así siendo el pegamento con acciones pequeñas. Totalmente.
Excelente, excelente. La verdad es que no me queda nada más que agradecerles a ambos por estar aquí. Estuvo increíble. Ya por ahí recibimos comentarios muy, muy buenos de lo que estuvieron platicando, que ojalá pudiera, la red nos permitiera tener como un poco más de tiempo, un poco más de fluidez en esto, ¿no? Pero, pues otra vez, agradecerles. Estuvo increíble. Yo siento que aprendí muchísimo. Creo que se cumplió, se logró el objetivo. Y pues invitarles a que todos los jueves a esta hora, a las 7 de la noche, vamos a estar teniendo estas sesiones de lives con líderes de la comunidad y líderes de la comunidad marentrina y líderes pues de la comunidad en general, como lo son aquí Emanuel y Karina. Entonces, pues que se sumen ustedes dos y que se sumen todos y todas, porque la verdad es que el aprendizaje que se puede obtener de este tipo de actividades es infinito, como ya lo vimos. No sé si quieran alguna invitación, alguna consideración final que quieran decir, sino para dar cierre ya a la sesión. Simplemente agradecerles por a Mar Adentro por la invitación y a Karina por compartir toda su experiencia con nosotros. Yo lo aprecio mucho y espero que la audiencia también. No, al contrario, yo también felicitarte a ti, Emanuel. No cualquiera llega bueno, a ambos que han estado involucrados en estas sesiones de Naciones Unidas. Creo que el mensaje que me gustaría dar a toda la audiencia que también nos acompaña es que es posible llegar a esos espacios, es posible convertirnos en agentes de cambio y es lo que toca. Es lo que toca porque ahora más que nunca estamos súper conectados, estamos ante una crisis inédita y genuinamente debemos de empezar a tomar acción, ¿no? Reconocer el privilegio y movilizarnos para tener una sociedad y un futuro mucho más prometedor para todas y todos. De verdad, muchísimas felicidades por esta iniciativa, por la trayectoria de ambos y gracias nuevamente por la invitación. Ha sido un gran gusto estar en esta charla. No, pues el gusto fue nuestro y pues nada, agradecerles una vez más y que tengan bonita noche a ambos y a todos y todas los asistentes. Adiós. Gracias, igualmente. Igualmente, Adiós. chao.